Esto pasó hace unos meses. Era la noche de Halloween y yo, Clara, tenía 32 años. Soy veterinaria y suelo trabajar en un refugio de animales. Desde que murió mi madre, este trabajo ha sido mi refugio y mi forma de lidiar con el dolor. Esa noche decidí salir a caminar por el vecindario, intentando distraerme y reflexionar sobre mi vida en medio de las festividades. Las luces de las linternas de calabaza brillaban un poco más de lo normal, como un aviso, y mi corazón latía rápido. Mientras caminaba, vi un perro negro sin dueño que me miraba desde las sombras. Su mirada era intensa, casi como si pudiera leer mis pensamientos. Me sentí incómoda y decidí ignorarlo. Tal vez estaba paranoica, así que proseguí mi camino. Sin embargo, la noche se sentía diferente, más tensa. Llegué a un pequeño parque. Estaba casi vacío, excepto por un husky que me observaba. Sus ojos eran de un azul profundo, y me miraban como si supieran algo que yo no. Intenté acercarme, pensando que podría ayudarlo, pero el perro simplemente se quedó allí, inmóvil. Era inquietante y, al final, decidí alejarme. La atmósfera se volvía más oscura y pesada a mi alrededor. Un rato después, me encontré con un Cocker Spaniel. Parecía estar llorando, sus ojos estaban llenos de tristeza y casi podía sentir su dolor. Me acerqué, pero cuando extendí la mano, él se alejó rápidamente. Me quedé helada en el lugar, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Era como si esos perros fueran portadores de un mensaje que no quería escuchar. Continué caminando, intentando entender lo que sucedía. El último encuentro fue con un bulldog en la acera. Su mirada era extraña, fija en mí. No se movía, solo estaba allí, observando. No sabía si debía hablarle o alejarme. En el fondo, sentía que debía irme, así que retrocedí. Cada encuentro me dejaba más confusa y inquieta. Regresé a casa, sintiendo que la noche era más oscura que nunca. Los perros parecían flotar en mi mente. ¿Eran reales o solo mis pensamientos? Había algo siniestro en ellos, pero no podía decir qué era. Estaba cansada y confundida. Nunca había tenido experiencias así antes. A medida que me acostaba, el nudo en mi estómago no desaparecía. Los perros seguían apareciendo en mi mente. Sus miradas era como si me siguieran. Ya no sabía si estaba atrapada en mis propias alucinaciones o si realmente había algo extraño en esta noche de Halloween. Quería encontrar respuestas, pero en realidad, no sabía qué buscar. Fue una noche larga y oscura, llena de sombras y ecos. Nunca supe qué siguió. Capítulo 2. Desperté al día siguiente, sintiendo que el eco de la noche anterior aún resonaba en mi mente. La luz del sol entraba por la ventana, pero mi corazón estaba igual de cargado. Decidí que debía hacer algo para dejar atrás esa sensación. Así que, un poco a regañadientes, me fui a trabajar, tratando de distraerme con mis tareas habituales. El refugio estaba lleno de gatos y perros esperando ser adoptados. Normalmente, eso me llenaba de alegría. Pero esa mañana, los aullidos de algunos perros y el maullido constante de los gatos me pareció más ensordecedor de lo usual. Todo parecía tener un tono ominoso. Mientras revisaba las jaulas, no podía dejar de pensar en esas miradas que había encontrado la noche anterior. Una colega, Lucía, notó que estaba distraída. ¿Todo bien, Clara?, me preguntó, su mirada preocupada. «Te ves pálida». Tragué saliva y le conté lo que había pasado. Al principio, se rió, como si fuera una broma de Halloween. Pero cuando vio que estaba hablando en serio, su expresión cambió. «Tal vez deberías tomar un respiro. A veces, los perros pueden sentir cosas que no entendemos. A veces son un reflejo de nuestras propias emociones». Me dejó pensando. ¿Acaso esos perros estaban tratando de decirme algo? La idea me inquietaba, pero decidí que no podía permitir que el miedo me dominara. Al final de mi turno, decidí dar un paseo por el parque donde había tenido encuentros la noche anterior. Tal vez, al volver a estar allí, podría obtener algún tipo de claridad.
Caminé por el sendero, y aunque el lugar estaba más iluminado con el sol del día, sentía que la sombra de la noche anterior aún pesaba sobre mí. No pasó mucho tiempo antes de que viera algo. En la distancia, vi un perro negro, el mismo que había visto la noche de Halloween. Estaba sentado en el mismo lugar, paralelo a la senda. Mi corazón se aceleró. Esta vez no lo podía ignorar. Era un impulso irracional, pero algo dentro de mí quería acercarme. El perro no se movió de su sitio, solo me miraba con esos ojos que parecían absorber la luz. Me detuve enfrente de él, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, aunque sabía que no me respondería. En ese instante, el perro inclinó la cabeza un poco, como si tratara de entenderme. Su mirada no era amenazante, pero había algo en su presencia que me inquietaba. De repente, escuché un ladrido a mi izquierda. Era el husky que había encontrado la noche anterior. Su pelaje brillaba bajo el sol, y se acercó lentamente. Mi inquietud se transformó en sorpresa. Ambos perros se miraron entre sí antes de volver su atención a mí. Era como si estuvieran esperando algo. Mi corazón latía con fuerza cuando un tercer perro apareció de entre los arbustos. Un cocker spaniel. Era el mismo que había visto llorar la noche pasada. Entonces, el nudo en mi estómago se endureció. La misma combinación de perros, esta vez bajo la luz del día, me sentí abrumada. Tal vez no era una simple coincidencia. Entonces, un pensamiento se apoderó de mí. ¿Y si todo esto estaba relacionado con mi madre? ¿Y si esos perros buscaban hacerme recordar algo que había olvidado? La urgencia me empujó a actuar, y decidí dar un paso adelante. Era un momento decisivo, pero antes que pudiera reflexionar más, todo se oscureció a mi alrededor. Las sombras parecieron alargarse, y el aire cambió de golpe. Algo estaba sucediendo, y, por primera vez, sentí el verdadero miedo. Capítulo 3. La oscuridad me envolvió con una rapidez sorprendente. De repente, el soleado parque se convirtió en un túnel sombrío, donde las voces de los perros se desvanecieron, dejando solo un inquietante silencio. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo parecía estar anclado a mis pies. Fue entonces cuando los ojos del perro negro reflejaron una luz que no podía identificar. Se acercó un poco, su pelaje brillando en la penumbra. ¿Qué está pasando?, murmuré, intentando mantener la calma. Aunque mis palabras se perdieron en el vacío, los perros continuaron mirándome. Había algo en sus miradas, algo que clamaba por atención, hasta que escuché un sonido, un ligero susurro en el aire. Era una risa. No era burlona, pero tampoco amigable. Me giré, buscando su origen, pero no había nadie. Mi instinto me decía que debía irme, pero la curiosidad me mantenía anclada. Luego, el husky pasó a mi lado, ladrando suavemente como si intentara empujarme hacia adelante. Con un temblor en mis piernas, lo seguí. Los tres perros comenzaron a moverse en dirección al bosque, como si fueran guías en medio de la niebla. Lo seguí, sintiendo que una parte de mí estaba al borde del abismo. De repente, el cocker spaniel se detuvo. Miró hacia atrás, y su expresión era de desesperación. Me pareció que él también sentía la presión de aquel momento. ¿A dónde vamos?, le pregunté, más a mí misma que a él. No obtuve respuestas, solo la continua risa lejana que me seguía, resonando en mi cabeza. Cruzamos un pequeño claro iluminado por una tenue luz, como si de un faro se tratara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era un lugar extraño, que nunca había visto antes. Pequeñas piedras brillaban con un fulgor sobrenatural, pero el resto del entorno carecía de color. Era como un mundo paralelo, un espacio que no debería existir. En medio del claro, vi algo que me paró el aliento. Una figura oscura se recortaba contra la bruma. El perro negro pareció tensarse, y los otros se colocaron a mi lado, como si fueran escudos en la oscuridad. Lentamente, me acerqué. La figura estaba cubierta de una capa larga, pero no podía distinguir ningún rasgo, solo una presencia abrumadora que emanaba de él.
¿Quién eres?, pregunté, la voz temblando en mi garganta. El silencio que siguió se sentía intenso, como si el aire se estuviera espesando a mi alrededor. Finalmente, la figura se movió un poco, y una voz profunda emergió de las sombras. Buscas respuestas, Clara. Pero no estás lista. La voz apenas fue un susurro, pero el eco resonó en mi pecho. Los perros comenzaron a ladrar, y el aire se tornó helado. La figura se desvaneció poco a poco, como si nunca hubiera estado allí. El miedo me invadió de nuevo. Espera, grité, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se tragó sus palabras, y sentí una punzada de desespero. Miré a los perros, y sus ojos reflejaban mi confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaba tan familiarizado? Entonces, la risa volvió a sonar, más fuerte esta vez, resonando en la bruma. La comprensión comenzó a instalarse en mi mente, y entendí que la noche solo estaba comenzando. Los perros parecidos a guías esperaban frente a mí, desafiándome a continuar 3 encuentros en la noche de Halloween, pero esto era solo el principio. Y mientras los perros estaban ahí, sabía que no podía darme la vuelta. Tenía que seguir adelante, aún con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué más descubriría si seguía adelante? Capítulo 4. La bruma se espesó, y era difícil distinguir cualquier cosa a más de unos pocos pasos. Miré a los perros, sus ojos brillaban intensamente en la penumbra. Sabía que ellos tampoco podían ver lo que había más allá de esa niebla, pero parecían decididos. El husky hizo un movimiento hacia adelante, y sin pensarlo, lo seguí. La incertidumbre pesaba en mi pecho. Mientras avanzábamos, noté que el claro perdía su forma, como si el suelo se reconfigurara a nuestro alrededor. ¿A dónde vamos?, pregunté, aunque ya sabía que no obtendría respuesta. La risa solitaria seguía resonando, pero ahora parecía más cerca, más ominosa. Era como si la bruma misma se riera de nosotros. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles. Mi corazón se disparó y me detuve en seco. ¿Qué fue eso?, murmuré, mirando a los perros. Ellos también se detuvieron, sus orejas en alerta, y el Cocker Spaniel emitió un suave ladrido, como si intentara llamar la atención de la sombra. Pero ésta no se acercó. En su lugar, se quedó allí, entre los troncos de los árboles, observándonos con una mezcla de curiosidad y desafío. La figura era más alta que cualquier humano que hubiera visto, pero su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo. «¿No estás lista, Clara?», escuché de nuevo la misma voz profunda que antes. Su presencia era inquietante. El perro negro se adelantó con un gruñido bajo, como si quisiera protegerme. «¿Por qué me dices eso?», grité, un hilo de desesperación en mi voz. «Puedo estar lista. Solo quiero entender. ¿Qué es este lugar?». La figura se movió lentamente, y entonces, como si leyera mi mente, dijo: «Todo lo que buscas está en ti. La respuesta está más allá de tu miedo». Y con eso, desapareció en la niebla, como había hecho la primera figura. Quedé paralizada, mi mente girando en un torbellino de preguntas. «¿Qué significa eso?», me pregunté en voz alta. Pero solo obtuve el eco de mis propias palabras como respuesta. Fue el husky quien rompió el hechizo. Dio un paso hacia mí y lamió mi mano suavemente. Su contacto me dio algo de consuelo. «¿Qué hacemos ahora?», dije, buscando la mirada de los perros. El negro dio un ladrido firme y comenzó a caminar de nuevo en dirección a la sombra que aún se disipaba. «Espera», les dije, pero ellos continuaron. Con el corazón en la garganta, entendí que no tenía opción. Si quería respuestas, debía seguir a esos perros, sin importar cuán aterrador se volviera el viaje. De repente, la risa volvió, resonando como un eco en la distancia. Esta vez no estaba sola, otra figura se dibujó en la bruma, más cerca y más clara. Era una niña, aparentemente perdida, con una mirada igual de asustada que la mía. Me sentí atraída hacia ella, pero el husky me tiró suavemente de la chaqueta. «Mira», me dijo,
apuntando con su hocico hacia la niña. No es lo que parece. Su voz era una mezcla de alarma y advertencia. Entonces, comprendí. No solo había un desafío por delante, sino que alguien más también buscaba respuestas en esta misma noche de Halloween. Y mientras la niña se giraba hacia nosotros, llenando el aire con su mirada incrédula, supe que la oscuridad ocultaba secretos más profundos de lo que jamás hubiese imaginado. El eco de la risa resonó una vez más, y comprendí que debía apurarme. Otra elección se presentaba, y esta vez, el tiempo estaba en contra de todos nosotros. Capítulo 5. Avancé unos pasos mientras la niebla se cerraba a mi alrededor. La figura de la niña se desvanecía y se estiraba, como si fuera parte del mismo aire turbio. El husky se mantuvo firme a mi lado, su pelaje suave contrastando con la frialdad del ambiente. No debemos acercarnos demasiado, me advirtió con una urgencia que ya empezaba a comprender. Pero, ¿y si necesita ayuda?, pregunté, incapaz de ignorar el miedo reflejado en los ojos de la pequeña. Ella parecía más perdida que amenazante. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la distancia y la figura de la niña se desvaneció, dejando solo su risa como eco en el aire. Vamos, dijo el husky, tirando ligeramente de mi chaqueta. El Cocker Spaniel ladró nuevamente, mirándome con insistencia. Es hora de moverse. Su voz era firme, como si supiera algo que yo no seguía a los perros, sintiendo que me alejaba de algo importante. Sin embargo, la curiosidad tiraba de mí, como si la niña todavía estuviera ahí, lista para revelarme algo. Pero una nueva sensación de urgencia me empujó a continuar. Caminamos en silencio, los árboles a nuestro alrededor se alzaban como sombras inquietantes. La risa volvió, más cerca y más fuerte, y en algún momento, se convirtió en un canto. Era extraño y melódico, como si numerosas voces se unieran para crear un eco que atravesaba la bruma. ¿Qué es eso?, pregunté, apenas audible. Los perros aguzaron los oídos y se detuvieron. Vamos, tenemos que seguir, urgí, pero el husky no movía una pata. Fue entonces cuando un brillo peculiar atrapó mi atención. En el centro del claro, justo donde la niebla parecía menos densa, apareció un círculo de luces titilantes. Era como un fuego de campamento, pero más juguetón, danzando al ritmo del canto que empezaba a desvanecerse. Clara, no te acerques, murmuró el perro negro, su voz ahora baja y grave. Debemos mantenernos alejados de eso. Ahí no hay respuestas, solo peligros. No sabía si seguir adelante o dar la vuelta. Pero la curiosidad me arrastró más allá de la advertencia. Necesito saber, respondí, sintiéndome impulsada a descubrir que se escondía tras esa luz. Me avancé con cautela, mis pasos eran lentos y medidos, pero a medida que me acercaba, el canto se volvió más claro. Las luces danzantes tenían colores vibrantes, casi hipnóticos. Y de pronto, un relámpago azul estalló entre ellas, rompiendo mi concentración. Fue una visión increíble, figuras emergieron de la luz, criaturas de formas extrañas y rostros distorsionados, como espíritus de otra era. Miraban hacia mí, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia. Mi corazón se detuvo y entendí que había cruzado una línea que no debía haber tocado. Regresa, Clara, gritó el husky, sus ladridos resonando en la oscuridad. No lo entiendes, están jugando contigo. Justo en ese instante, la risa se transformó en un grito ensordecedor que reverberó en mi cabeza. Las luces comenzaron a parpadear, la alegría que emanaban ahora se sentía tensa y amenazante. Miré a los perros, sus rostros se llenaron de ansiedad, y supe que debíamos actuar rápido. De repente, el canto cesó, y un silencio aterrador nos envolvió. Las criaturas, ahora inmóviles, se volcaron hacia mí, y su mirada era todo menos amigable. El miedo me invadió y supe que mi elección tenía que ser rápida. Retrocedí un paso, pero el suelo pareció hundirse bajo mis pies, atrapándome en la confusión. «Corre», instó el perro negro, empujándome con su cuerpo. Lo hice, volviendo sobre mis pasos, el eco de las risas persiguiéndome mientras me alejaba del brillo y las sombras.
Mientras corría, supe que algo más grande estaba en juego esa noche, y que las respuestas que buscaba aún estaban ocultas en la densa neblina. Entonces, una figura se levantó de la bruma. No era un espectro ni una ilusión, sino un anciano con una mirada intensa. «Detente», ordenó, y sus palabras resonaron en mi mente como un trueno. ¿Quién era él? Ahora, el miedo se entrelazaba con la necesidad de entenderlo todo. Capítulo 6. Me detuve en seco ante la figura del anciano. Su voz, firme y clara, parecía atravesar la niebla como un rayo de luz. Las criaturas que antes me observaban ahora se desvanecían en la penumbra, como si se retiraran ante su presencia. Aún así, el miedo seguía palpitando en mi pecho. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando. El anciano dio un paso adelante, su figura se perfilaba como un objeto sólido en un mundo etéreo. Tenía el cabello largo y canoso, pero su mirada era penetrante, como si pudiera ver en lo más profundo de mí. «Soy un guardián de esta noche, y tú has cruzado un límite», respondió, sus ojos centelleaban por un instante, revelando algo trascendental. «No todo lo que brilla en la oscuridad está hecho para ser tocado». Me sentí atrapada en la comunicación de su mirada, pero el husky se interpuso entre nosotros. «No le hagas caso, Clara. Él no es de fiar», advirtió, y sus palabras ayudaron a despejar un poco la confusión en mi mente. «¿Por qué?». «¿Qué son esas criaturas?», pregunté, tratando de recuperar la autoridad de la situación. Sabía que debía obtener respuestas. El anciano sonrió levemente, como si mi incredulidad lo divirtiera. «Son entidades de la noche. Juegan con la curiosidad de quienes buscan respuestas sin entender las consecuencias». La advertencia resonaba en mi cabeza. Si están jugando, ¿en qué consiste el juego? «En la confusión, el engaño y la seducción de un deseo insaciable», respondió. «Ellos quieren lo que tú aprecias. Y no dudarán en tomarlo si se les da la oportunidad». Sin poder evitarlo, miré hacia donde las luces aún titilaban, tentadoras. Las risas y los ecos de aquel oscuro canto parecían llamarme nuevamente. El husky se acercó aún más, presionándose contra mi pierna, como si tuviera miedo de que pudiera perderme de vista. «Debemos irnos», insistió. «No lo sabes, pero el tiempo se agota aquí. No serás la primera persona que se pierde en este lugar». El anciano hizo un gesto con la mano, como si desestimara las palabras del perro. «No temas, niña. Si de verdad buscas claridad, este es el momento de abrir tu mente. Ellos no tomarán lo que no desees entregar». Mi mente luchaba entre la advertencia del husky y la seducción de las palabras del anciano. Sentía que estaba en un cruce de caminos, y cada decisión podría llevarme más cerca de la verdad o más hondo en el peligro. «¿Puedes ayudarme a entender?», le pedí al anciano, sintiendo que el tiempo se deslizaba y no podía permitirme el lujo de dudar. «Solo tú puedes encontrar tu camino», respondió con suavidad. «Pero elige sabiamente. Si decides acercarte a la luz, prepárate para despojarte de lo que crees que eres». Mientras hablaba, las sombras se movían a nuestro alrededor, como si la niebla tuviera vida propia. Luego, sucedió algo extraordinario. Una de las criaturas se acercó, flotando como un espectro, con una sonrisa que mostraba sus dientes afilados. El miedo reemergió en mí. «No», grité, dando un paso atrás, buscando refugio detrás del husky. «Vamos, tenemos que salir de aquí». La risa volvió a retumbar a nuestro alrededor, y su eco se volvió ensordecedor. Comprendí que estaba en el centro de un juego oscuro, y que las reglas estaban a punto de cambiar radicalmente. No era la única en juego, y la noche apenas comenzaba. Capítulo 7. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura extendió su mano hacia mí. Su gesto era seductor, como una invitación a un abismo desconocido. La risa se intensificó, llenando el aire con un eco que retumbaba en mis oídos y me sofocaba. «Clara, ven», murmuró, su voz un canto de sirena. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería acercarse, querer conocer, querer entender.
No, grité de nuevo, agarrando más fuerte al husky. No quiero nada de esto. El perro, casi como si recogiera mi ansiedad, comenzó a ladrar y a dar pasos atrás, empujándome a seguirlo. El anciano se mantenía a mi lado, con una expresión en su rostro que parecía compasión, pero también advertencia. Tienes que decidir, niña, dijo, su voz volviéndose grave. No siempre tendrás a alguien que te proteja. Este lugar prueba la voluntad de los valientes, pero también la de los temerosos. La criatura se movió más cerca, su sonrisa cada vez más amplia, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. En un instante, las luces en la distancia parecieron parpadear, y con cada destello, el mundo alrededor de nosotros se sentía más frágil, más tenue. Vamos, corre, ordené al husky, aunque el miedo me ataba los pies. Pero cuando intenté dar un paso, el anciano levantó la mano como un alto. Si escapas, deberás cargar con tus decisiones por siempre, Clara, advirtió. La ignorancia no te salvará. Mis pensamientos giraban entre la lógica de huir y la voz seductora que quería que me quedara. Entonces, vi algo que me paralizó, una sombra más oscura se deslizaba detrás del anciano. Era más grande y más amenazadora que cualquier criatura que había visto hasta ahora. Mira, señaló, señalando la figura con el rostro pálido y los ojos ardientes. El anciano giró brevemente, pero antes de que pudiera advertirme, la sombra se abalanzó sobre él. La escena se tornó caótica, el anciano luchaba por mantenerse en pie mientras la sombra trataba de envolverlo. Me giré de nuevo hacia el husky. No podemos quedarnos aquí, dije, dejando de lado mis dudas. La criatura que me había estado llamando comenzó a reír de nuevo, como si todo estuviera orquestado por su voluntad. Sin pensarlo, hice lo que mi instinto dictaba. Agarré al husky y corrí. Corrí sin mirar atrás, temiendo que la sombra pudiera atraparnos. El sonido de las risas y los ecos se desvanecía, pero el miedo en mi pecho crecía con cada paso que dábamos. Mira, dijo el husky, tan pronto como entramos en una zona más iluminada, donde el aire parecía más frío. Estás a salvo por ahora, pero no podemos detenernos. ¿Dónde estamos?, pregunté, apenas recuperando el aliento. La ansiedad crecía en mí mientras me daba cuenta de que no tenía idea de hacia dónde iba. Es un refugio, respondió, sus ojos oscuros mirando hacia el horizonte desvanecido. Pero no durará. El juego aún no ha terminado. Nos están buscando. Sentí que algo se tensaba en el aire, una presión que prometía más encuentros, más sombras. El anciano había dicho que debía despojarme de lo que creía ser. Pero, ¿qué significaba eso? El eco de la risa aún resonaba en mi mente. Sabía que la noche tenía más para mí, y ahí, entre el temor y la confusión, me di cuenta de que mi búsqueda apenas comenzaba. La siguiente decisión podría llevarme a profundidades inimaginables. Cuando miré hacia atrás, la niebla comenzó a moverse, y entendí que ese refugio era solo un respiro en un camino mucho más oscuro. Capítulo 8. El husky me miró con seriedad. Debemos seguir adelante. Cada instante que pasamos aquí, el peligro se acerca más, dijo, dejando claro que no estaba dispuesto a esperar. Asentí, sintiendo que el frío empezaba a calar en mis huesos. Bien, ¿hacia dónde? Por el sendero. Es nuestro único camino. Pero recuerda, Clara, no todo lo que brilla es bueno. Hay sombras que tienen formas familiares, advirtió. Podía sentir que había mucho más detrás de sus palabras, a medida que nos adentramos por el sendero iluminado tenuemente por una luna pálida, la sensación de ser observada crecía. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, susurros apenas audibles flotaban en el aire. ¿Qué es esto?, pregunté, pero el husky mantenía su mirada fija frente a él, como si él pudiera ver lo que yo no podía. De repente, un ruido rompió el silencio, el suave crujido de hojas secas bajo un pie. Me detuve en seco, mi corazón acelerándose. ¿Qué fue eso? La inquietud se apoderaba de mí. Está cerca, dijo el husky, su voz era un susurro firme.
Yo podía sentirlo también. La atmósfera cambiaba, la brisa que antes sentía fresca ahora se volvió helada. Un par de ojos brillantes emergieron de la oscuridad. Eran dos, casi fusionándose en el ángulo de un árbol. El husky se tensó, pero no retrocedió. Son guardianes. No son nuestros enemigos, pero no son amigos tampoco. Mis dedos se apretaron contra mi costado. ¿Qué quieren? No lo sé, pero debemos acercarnos. Ellos saben sobre el anciano y sobre el juego, respondió el husky, arrastrándome hacia adelante. Los ojos se estrecharon en nuestras direcciones, y antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, una figura emergió. Era un perro negro, su pelaje brillante como la noche. Tras él, un otro, de un blanco casi fantasmal. Ambos se sentaron, observándonos con una curiosidad inquietante. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. El perro negro habló. Venimos en busca de aquel que huye. La sombra es persistente, y el anciano debía estar preparado. ¿Preparado para qué?, pregunté, sintiendo como si estuviera en el borde de una revelación. Para enfrentar las verdades que temes. Eres más fuerte de lo que crees. En esta búsqueda debes despojarte de lo que creías conocer, dijo el perro blanco, su voz era suave, casi como un canto. Miré al husky, quien parecía entender más de lo que decía. No puedo despojarme de mí misma, murmuré. Soy solo una chica. Con solo una chica no puedes escapar. Necesitas preguntarte quién eres realmente, respondió el perro negro, sin parpadear. Debes abrir tus ojos, Clara. Justo cuando intentaba procesar sus palabras, el aire a nuestro alrededor se volvió denso de nuevo. Un eco retumbó, no podía distinguir si provenía de la niebla o de las sombras que se acercaban. Listo, exclamó el husky, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí. Más sombras están cerca. Sentí un escalofrío a medida que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. ¿A dónde vamos?, pregunté, perdida. Síguenos, dijo el perro blanco, mientras los dos perros comenzaban a alejarse más profundo en la oscuridad. Mis piernas se movieron casi sin pensar. Taquicardia, miedo, pero también una chispa de esperanza. No sabía lo que significaba esta búsqueda, pero no tenía otra opción. Algo me decía que debía seguirles, que quizás algún significado habría en todo esto. Mientras corríamos, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. A medida que nos apresurábamos de nuevo en la dirección de la niebla, sentí que el juego se intensificaba. ¿Quiénes eran esos perros? ¿Qué verdades debía enfrentar? La noche apenas empezaba, y yo estaba atrapada en su enredo. Capítulo 9. Corríamos sin rumbo fijo, guiados por la incertidumbre y la tenue luz que apenas filtraba la luna. Las sombras parecían multiplicarse a nuestro alrededor, arrastrándose tras nosotros como si quisieran atraparnos. Podía sentirlo. Un pánico creciente jugaba en mi pecho, pero el husky y los perros guardianes estaban a mi lado. Eso me daba un poco de esperanza. ¿Por qué un anciano y por qué nosotros?, pregunté, sacando fuerzas de lo más profundo de mi ser. La pregunta giraba en mi cabeza como un torbellino, pero los perros se mantenían en silencio. El husky de pronto se detuvo y giró su cabeza hacia mí. Porque siempre hay un hilo que conecta a los elegidos. Tienes algo que ellos necesitan, algo que aún no conoces. Su voz era grave, pero tenía un tono de urgencia casi palpable. No puedo soportar esta carga, decidí decir en voz alta, sintiendo que me desmoronaba. Cada declaración se hacía más pesada que la anterior. Soy solo una chica, ¿qué podrían necesitar de mí? No te menosprecies, dijo el perro blanco, volviendo su mirada hacia el horizonte. La oscuridad busca debilitar lo que realmente eres. Lo que escondes también tiene un poder inmenso. ¿Qué sabes de mí?, susurré, ya incapaz de contener la confusión. Un eco resonó en el aire, y en ese instante, me encontré recordando fragmentos de mi vida, cosas que había olvidado, una canción que solía cantar con mi madre, un libro que había dejado de leer.
Pasamos junto a un árbol gigantesco, cuyas ramas parecían alcanzar al cielo. Las hojas susurraban, como si la naturaleza misma intentara advertirme. Escucha, dijo el perro negro, su tono se volvió más severo. El anciano también tiene respuestas. Solo debes entrar en su mundo y enfrentarte a ti misma. Pero, ¿cómo? Murmuré, el sudor frío perlaba mi frente. ¿Cómo se supone que voy a encontrarlo en medio de estas sombras? Siguiendo el camino de la verdad, dijo el husky, como si eso fuera lo más fácil del mundo. Tu valor será puesto a prueba. Pero las sombras no podrán tocarte si confías en ti misma. De repente, un alarido desgarrador cortó el aire. Me giré sobresaltada. Desde la distancia, vislumbré una forma oscura que se acercaba rápidamente. Mi instinto fue gritar, pero me quedé paralizada, observando cómo la sombra adoptaba la forma de un perro más, un gigante oscuro que emergía de la nada. «Detente», rugió el perro negro. «Protege a Clara. Esta sombra trama algo». El perro nuevo se detuvo bruscamente, escaneando el área como si estuviera sopesando sus opciones. Aquellos ojos relampagueantes me miraban, revelando un entendimiento turbio. Ella no es la elegida. La voz era profunda y resonante con un eco que podía helar la sangre. Eso no te incumbe, dijo el husky, adoptando una postura de defensa ante la nueva amenaza. Apreté los dientes. No importaba si ellos eran enemigos o aliados, estaba decidida a no dejarme dominar. Las verdaderas sombras eran las que acechaban en mi interior, y yo debía luchar por salir de ellas. Soy quien soy, grité, sosteniendo la mirada de la sombra. No dejaré que nadie me defina. La atmósfera cambió. La sombra vaciló, y casi podía sentir cómo esto resonaba dentro de ella. Tal vez había encontrado algo de verdad en mis palabras. Pero no podía bajar la guardia. Este era solo el principio, y cuando pensé que el enfrentamiento se había desvanecido, un otro grito emergió de la fogata de sombras a nuestras espaldas. Era una advertencia, una invitación a retroceder. Pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad estaba al acecho, y yo, atrapada entre luces que guiaban y sombras que amenazaban. Entonces, entendí que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo final. A medida que la sombra se cernía sobre mí, sentí que el pánico comenzaba a invadirme de nuevo. Esa presencia oscura era como un eco de muchas partes de mí que había mantenido en la penumbra. «¿Qué deseas de mí?», le grité, con una mezcla de ira y tristeza. La sombra parpadeó, pero no respondió. El husky mantuvo su postura firme a mi lado, mientras el perro negro comenzó a avanzar, un paso audaz que me inspiró una pizca de valor. «No estás sola, Clara. Ellos solo temen lo que no pueden entender», dijo el husky. «Muestra quién eres realmente». Poco a poco, me fui dejando llevar por una sensación de claridad, como si cada pieza de un rompecabezas oscuro comenzara a encajar. «Soy Clara. Soy la hija de mi madre. Soy veterinaria, amante de los animales y defensora de lo que es justo», proclamé con voz segura, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a despertar. La sombra vaciló de nuevo. «No eres más que mortal, aquí no tienes poder», contestó con un eco gutural. «Tu esencia es frágil». Pero a medida que hablaba, las figuras en la oscuridad se desvanecían poco a poco, como si su propio miedo empezara a consumirlas. De repente, recordé a todos los animales a los que había cuidado, cada vida que había salvado, cada conexión que había hecho. Un pensamiento iluminador emergió: el verdadero poder no radica siempre en lo visible. Mi fuerza viene de mi amor y compasión hacia los seres vivos. Las luces de la bruma comenzaron a titilar nuevamente, pero esta vez se sentían como un refugio familiar. La sombra pareció tambalearse, sus ojos perdieron el brillo mientras luchaba por encontrar un equilibrio. «Tienes la capacidad de cambiar el juego», murmuró, su voz ahora un susurro tembloroso. Pero el husky se adelantó. «Ya no puedes jugar con su destino. Clara ha reclamado su lugar aquí.
Y fue entonces que, con tanto peso emocional en el aire, observé cómo la bruma se dispersaba como un velo. La figura del anciano apareció de repente, bordeada por una luz suave. Lo has hecho bien, niña. Has encontrado tu esencia, pero este viaje no ha terminado, dijo. ¿Qué sigue?, pregunté, sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. La noche no dejaba de ser oscura, pero había un nuevo atisbo de esperanza. La verdad y el miedo van de la mano, y hay más sombras que deberás enfrentar. Pero recuerda, el coraje proviene de dentro, dijo el anciano y, con un gesto, las sombras se retiraron completamente. Antes de desaparecer, la sombra que me había acechado emitió un susurro que se desvaneció en el aire. Trataré de recordar quién soy, y con eso, se desvaneció en la penumbra. Los perros se acercaron a mí, y el husky lamió mi mano. El miedo que había sentido comenzó a desvanecerse, pero sabía que lo que había experimentado jamás podría ser completamente olvidado. Nunca lo olvides, Clara, me dijo el perro negro. Las sombras no solo son amenazas, a veces son lecciones. Me quedé allí, sintiendo la brisa en mi rostro, la inmensidad de la noche que aún se extendía sobre mí. La luna brillaba intensamente, iluminando un nuevo camino. En el fondo, sabía que había dejado atrás una parte de mí, pero a la vez, había encontrado un nuevo propósito. Empecé a caminar, sintiendo que cada paso era un nuevo comienzo. Aunque el vecindario estaba aún lleno de misterio y preguntas sin respuesta, el eco de esa noche me recordaría que a veces, lo que parece amenazante es solo una oportunidad de descubrir quiénes somos realmente. Nunca volví a ese parque. A veces pienso en aquellos perros y lo que me enseñaron. Pero me pregunto, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Realmente existía alguna sombra a la que temer, o era yo misma la que proyectaba ese miedo? Incluso ahora, mientras camino bajo el manto de las estrellas, el misterio se aferra a mí, y a veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si las sombras nunca dejarán de seguirme.